¿Qué tal? Muy buenas. Hoy en tu curso de física, continuando con la serie de videos con respecto al tema de análisis dimensional, hoy vamos a ver sus propiedades, que es esencial que tú te las aprendas para poder resolver cualquier problema de este tema. Veamos. En sí, el análisis dimensional nos dicen de que no existe la suma, no existe la resta, simplemente existe la multiplicación y la división. Por lo tanto, si tú sumas una longitud más otra longitud, esto va a ser igual a una longitud. Si tú restas una longitud menos otra longitud, esto va a ser igual a una longitud. El álgebra tradicional nos debería dar esto, ¿verdad? Nos dice lo siguiente: L más L, ¿a qué va a ser igual? A 2L. ¿Y qué pasa si restas L menos L? Debería ser cero. Pero eso no es álgebra, esto es física y es el curso específico de análisis dimensional. Por lo tanto, esto no funciona aquí. Pero te voy a explicar el porqué. Vamos a tomar unos pequeños ejemplos. ¿Qué pasa si yo sumo 5 metros más 10 metros? Tienen las mismas unidades, por lo tanto yo los puedo operar tranquilamente. 5 más 10, 15. Y las unidades se conservan. Muy bien, fíjate en lo siguiente. 5 metros, ¿qué vendría a ser? Una longitud. 10 metros, ¿qué vendría a ser? También una longitud. 15 metros, ¿qué es? También es una longitud. ¿Qué es lo que quiere decir? Si tú tomas dos longitudes y las sumas, ¿qué es lo que te va a dar como resultado? Una longitud mayor. Pero al final, ¿qué termina siendo? Una longitud. Y lo mismo pasará con la resta. Si tú restas dos longitudes, te va a dar como resultado una longitud menor. Pero no deja de ser una longitud. Es por eso que la suma y la resta no afectan en lo que es el análisis dimensional. Sin embargo, ¿qué pasaría en el siguiente caso? Si tú multiplicas una longitud por otra longitud. Supuestamente debería ser longitud, ¿no? Viendo el caso anterior. Pero no. Te dije desde un inicio de que la multiplicación y la división sí se van a aplicar. Sería longitud al cuadrado, ¿verdad? ¿Y qué pasa si tú pones lo siguiente? Longitud al cuadrado sobre longitud. Bases iguales, los exponentes se restan. Solamente te queda longitud. ¿Y esto por qué sucede? Vamos a poner el mismo ejemplo, con los mismos datos. 5 metros por 10 metros, ¿a qué va a ser igual? 5 por 10, 50, las mismas unidades. Metros al cuadrado. Le aplicamos el mismo análisis. 5 metros, ¿qué vendría a ser? Una longitud. 10 metros, ¿qué vendría a ser? También una longitud. Sin embargo, 50 metros cuadrados. Y en el video pasado ya vimos de que metros cuadrados ya deja de ser una longitud. ¿En qué se vendría a convertir? Exacto, se vendría a convertir en un área. Ya. Y es precisamente por eso de que en el análisis dimensional no existen sumas ni restas, solamente multiplicación y división. Seguimos con las propiedades. ¿Qué pasa si a ti te ponen lo siguiente? Un medio de una longitud. No vamos a escribir la propiedad completa, vamos a seguir con la misma lógica. ¿Qué pasa si tú tienes un medio de 10 metros? ¿Esto a qué va a ser igual? Sabemos álgebra, mitad 1, mitad 5. Por lo tanto, ¿qué es lo que te va a quedar? 5. ¿Qué unidades? Metros, correcto. A ver, vamos a aplicar la misma lógica. Un medio vendría a ser una constante. Y tiene un nombre especial. Se le conoce como una constante numérica. Va a ser una constante numérica adimensional, que va a multiplicar a una constante también, pero esta constante, que es el 10 metros, sí vendría a ser dimensional porque tiene una unidad de medida. Por lo tanto, un medio por 10 metros, ¿cuánto te da? 5 metros. Pero 10 metros, ¿qué es? Exacto, es una longitud. 5 metros también, ¿qué es? Es una longitud. Por lo tanto, un medio por una longitud, ¿lo va a reducir? Sí, pero al final va a seguir siendo una longitud. De manera simple, todas las constantes numéricas, un medio, uno o cualquier otro número, simplemente se va a convertir en 1. Muy bien, ya hemos tocado hasta ahora 3, 4, 5 propiedades y cada una con su respectiva explicación. Muy bien, tocando un poco el tema de las constantes dimensionales, constantes adimensionales. Tenemos dos tipos de constantes.
las constantes adimensionales y las constantes dimensionales. Tienen una gran diferencia. Las constantes adimensionales simplemente las vas a diferenciar de una manera muy sencilla. Las constantes adimensionales no van a tener una unidad de medida. No van a tener una unidad de medida. Sin embargo, las constantes dimensionales, ¿qué van a tener? Sí van a tener su unidad de medida. Un ejemplo de constante dimensional lo vamos a ver más adelante cuando toquemos el tema de los temas de estática y dinámica. Sabemos de que la fuerza de fricción va a ser igual a mu por la normal. Sabemos de que la fuerza, por lógica, ya hemos dicho de que la fuerza se mide en newtons. La normal, que es una reacción, también se va a medir en newtons. Por lo tanto, a la izquierda tienes newtons, a la derecha tienes newtons. Por lo tanto, el mu, o también conocido como el coeficiente de rozamiento, no va a tener ninguna unidad. Exacto, el mu va a ser una constante adimensional. Un ejemplo de constante dimensional, la famosa ley de Hooke. La fuerza que va a deformar un resorte, F, va a ser igual a la constante del resorte por la deformación de este. Apliquemos el mismo análisis. ¿La fuerza en qué se mide? En newtons. ¿La deformación en qué se va a medir? Sistema internacional se va a medir en metros, pero como generalmente a veces en vez de metros se puede poner centímetros, ya que los resortes son muy pequeños. Pero date cuenta de algo. A la izquierda tienes newtons, a la derecha tienes metros. Por lo tanto, ¿es lógico de que newtons sea igual a metros? Por supuesto que no. Esta constante, la constante de formación, tiene que tener unas unidades. ¿Y para qué? ¿Y se pueden hallar las unidades? Por supuesto. Vamos a hallar K. Un despeje muy simple. ¿Cuáles van a ser las unidades de K? Los newtons se queda y los metros pasan al otro lado dividiendo. Por lo tanto, ¿cuáles serían las unidades de la constante de deformación? Newton sobre metros. Y si te fijas bien, este sí va a tener a comparación de los anteriores, este sí tiene sus unidades de medida, ¿verdad? Por lo tanto, vendría a ser una constante dimensional. Ya para finalizar nos quedan muy pocas propiedades y sí, son muy sencillas de memorizar. A ver, necesitamos un poco más de espacio, así que vamos a borrar esta parte, que ya creo que quedó muy claro. Muy bien. ¿Qué pasa si yo les pongo lo siguiente? ¿Cuánto es el seno de 53 newtons? Se los voy a dejar pensando. Mientras tanto, otra pregunta. ¿Cuánto es 5 elevado a las 10 pascales? Ya te habrás percatado de que no existe el seno de 53 newtons y no existe el seno de ninguna unidad que esté en newtons. Por lo tanto, esto es nulo. ¿Cuánto sería 5 a las 10 pascales? Tampoco, no existe. ¿Te das cuenta de que estos dos escenarios son completamente imposibles? Esto no tiene ninguna lógica y matemáticamente es un error. Por lo tanto, salen las siguientes propiedades. Nos dicen de que si tú en un X caso, en cualquier problema de análisis dimensional, te ponen 5 m por x, automáticamente, ¿qué es lo que puedes deducir? De que m por x tiene que ser igual a 1. ¿Por qué a 1? Porque precisamente no puede tener el exponente. ¿Qué es lo que no puede tener? Exacto, el exponente no debe tener unidades de medida. Lo mismo podemos hacer con el ángulo. ¿Qué pasa si tú tienes cualquier función trigonométrica y adentro un producto de análisis dimensional? ¿Qué es lo que tiene que suceder? Entonces sabes que k por x, ¿a qué va a ser igual? Simplemente va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque adentro del ángulo no pueden existir unidades de medida. Es completamente ilógico y eso sería completamente imposible. Y listo.
De esta forma se explicarían todas las propiedades del análisis dimensional. Y ya para terminar, existe una última propiedad que es la más importante de todas, aunque en tecnicismo sería la primera. La última propiedad vendría a ser esta, y tiene un nombre muy especial. Se le conoce como la ley de la homogeneidad. Si tú tienes A más B, va a ser igual a C. La ley de la homogeneidad te dice de que todas son iguales. Por lo tanto, A es igual a B y todo eso va a ser igual a C. ¿De dónde nace la famosa ley de la homogeneidad? Precisamente de esto, o viceversa. Para que en el análisis dimensional se puedan sumar, se pueda restar o se cumpla la igualdad, ¿cómo tienen que ser todos? Exacto, tienen que ser iguales. Y listo, esas serían todas las propiedades para resolver los problemas del análisis dimensional. Vamos a resolver este ejercicio que realmente no está muy complejo. Y nos dice lo siguiente: hallar la dimensión de E sabiendo de que E es igual a D por V al cuadrado sobre G. Además, D es densidad, V es velocidad y G es aceleración. Recordemos un poco. Velocidad a que era igual a distancia sobre tiempo o metros sobre segundo. ¿Cuál era su fórmula dimensional? LT a la menos 1. La densidad, que se representa por una P más dibujadita, a que era igual masa sobre volumen. ¿Y esto a qué va a ser igual? La masa era una unidad fundamental representada por M. ¿El volumen cómo se representaba? Como L al cubo. Por lo tanto, ¿cuál va a ser su fórmula? ML a la menos 3. Ya para terminar, la aceleración. La aceleración sabemos de que sus unidades de medida ¿cuáles son? Metros sobre segundo al cuadrado. Metros es una longitud, segundos al cuadrado sería la unidad del tiempo al cuadrado. Pero para que suba, T a la menos 2. Y listo, ya tenemos las fórmulas de los tres datos que nos dieron. Ahora simplemente quedaría reemplazar para poder hallar E. Y eso es lo que vamos a realizar. Sabemos de que va a ser igual a D por V al cuadrado sobre G. Por lo tanto, E a que va a ser igual. D era densidad. ¿Y su fórmula cuál era? ML a la menos 3 por velocidad LT a la menos 1 todo elevado al cuadrado sobre G, aceleración, y su fórmula era LT a la menos 2. Por lo tanto, E a que va a ser igual, el ML a la menos 3 se queda sobre LT a la menos 2 por álgebra sabemos de que el exponente va a afectar a cada uno de los factores de adentro. Por lo tanto, te va a quedar L al cuadrado T a la menos 2. Entonces, ¿E qué va a ser? M. L a la menos 3 por L a la menos 2. Bases iguales. ¿Qué pasa con los exponentes? Se suman. Pero en este caso, menos 3 más 2, ¿cuánto te va a dar? Menos 1. Ah, y fíjate algo. Como todo es producto, T a la menos 2 con T a la menos 2 se van. Muy bien, se simplificaron. Sobre N. Ya para terminar, ¿E a qué va a ser igual? Al M no le afecta a nadie. Bases iguales, ¿qué pasa con los exponentes? Se restan. Menos 1. Menos 1, ¿qué te va a quedar? L a la menos 2. Por lo tanto, esta vendría a ser tu respuesta. Entonces, la ecuación dimensional de E, ¿cuál sería? ML a la menos 2. Entonces sería la alternativa A. Correcto. Como se percatan, no es muy complejo, simplemente es saber las fórmulas de cada uno de los datos que te dan y reemplazar para hallar la dimensión de lo que te pida, ¿cierto? Continuamos con un ejercicio más para que quede el tema completamente claro y posteriormente subir videos con ejercicios un poco más complejos. Muy bien, ya para terminar nos dicen lo siguiente: determine las dimensiones de E en la siguiente ecuación. La vamos a ir escribiendo por mientras. E a qué va a ser igual a D por V al cuadrado sobre seno de alfa todo multiplicado por G. Además, D es densidad, V es velocidad y G es aceleración. En primer lugar nos tenemos que percatar de algo. Seno de alfa significa que es el seno de cualquier ángulo arbitrario. Puede ser seno de 53, seno de 37, etc. Pero no interesa qué ángulo sea. Al final, ¿esto qué vendría a ser? Ya lo hemos visto en la teoría. Esto vendría a ser una constante numérica. Vendría a ser una constante adimensional. ¿Y esas constantes en qué se convertían si no tenían ninguna dimensión? Exacto, se convertían en 1. Por lo tanto, ¿cómo te va a quedar la expresión? E va a ser igual a D
por v al cuadrado sobre g. D es densidad, v es velocidad, v es velocidad y g es aceleración. ¿No se te hace conocida esta expresión o esta fórmula en sí? Exacto, es la fórmula del ejercicio pasado. Y ya sabemos cuánto vale E. E va a valer ml a la menos 2. Y listo, vendría a ser la alternativa. Entonces ya sería todo por el día de hoy. Ya nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Practicando el pulso, practicando el pulso. Sí, porque tengo que mejorarlo realmente. No soy muy bueno escribiendo en la tableta. A ver.